Bueno, seguimos entonces con lo que es la teoría de la derivación jóvenes. Hay que avanzar la parte teórica que les falta bastante y no sé por qué no están avanzando. Por ejemplo, este tema de derivadas, y hay que aprovechar simplemente para hacer uso más que todo de las derivadas, ¿sabes? Porque más allá no tenemos ningún problema. Y entonces ahora ya hemos visto ya sus diferentes propiedades, hemos visto cómo calcular una derivada. Entonces lo que tienen que hacer es hacer uso de la tabla y calcular la derivada de cualquier función real, ¿no? Cualquiera. Entonces, a seguir avanzando. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que son las derivadas de orden superior. Bueno, ¿cuáles son las derivadas de orden superior? Entonces, cuando una función es continua, no solamente se puede calcular una derivada, ¿no? Sino podemos derivar una, dos, tres, cuantas veces uno requiera, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de la derivada de orden superior, ya se refiere justamente a la derivación no solamente de la primera, segunda, sino incluso podemos determinar hasta n veces, ¿ya? Entonces, en eso consiste entonces lo que son las derivadas de orden superior. Bien, jóvenes, entonces, derivadas de orden superior. ¿Qué cosa entonces el requisito? Entonces, ya hemos dicho, para que exista la derivada de una función cualquiera, tenemos que la función debe ser continua o debe ser diferenciable. Entonces, en este caso, si una función real y diferenciable en todo su dominio, cuantas veces sea necesario, en ese caso, entonces, se puede determinar qué cosa. Ya hemos determinado, ya hemos establecido lo que es la primera derivada. ¿Y cuál es la primera derivada? Entonces hemos dicho es el límite de esta forma, ¿no? Entonces hemos definido la primera derivada. Ya, la derivada se puede notar en diferentes formas, entonces esa es la primera derivada. Pero si esta función es continua, entonces yo puedo aplicar una segunda derivada. ¿Y quién es la segunda derivada? La segunda derivada va a ser entonces la derivada de esa primera derivada. Entonces ya tengo ya la derivada segunda, que viene a ser pues esto de acá, ¿no? O esto es lo mismo que decir también, o esto de acá es la derivada con respecto a x de ese límite, cuando el incremento de x tiende a 0, de f de x más el incremento de x menos el f de x, todo sobre el incremento de x. Entonces eso es la segunda derivada, es decir, a ese primer límite le aplico el segundo, etc. Y bueno, y así vamos a tener pues primera, segunda, o bueno, en este caso tengo la tercera derivada podemos denotar en esta forma, la tercera de f de x, o simplemente en este otro, o en forma general, la tercera derivada de la función f de x, todo con respecto a x, pero también eso al cubo, y así a la cuarta, a la quinta, a la sexta, etc. Y así sucesivamente vamos a encontrar incluso la enésima derivada. La enésima derivada de una función real cualquiera. ¿Cuál es la notación de la enésima derivada? Entonces tenemos aquí, o esto de acá es simplemente, también puede escribir así, ¿no? Y a la n. Ya, eso es entonces la enésima derivada, o bueno, en todo caso, cuando hablamos de la derivación de orden superior, ¿ya? Entonces, no solamente se puede determinar la primera derivada, entonces podemos determinar
la primera, la segunda, la tercera, etcétera, de acuerdo a lo que nos pide. Entonces, como ejemplos de esto, entonces podemos ver, por ejemplo, acá a los siguientes ejemplos, ¿no? Entonces acá tengo, por ejemplo, cuando tengo la función f de x igual x a la 8 menos más 4x a la 7 más 12x a la sexta menos 12x al cubo más 15x cuadrado, por ejemplo, más 12x. ¿Ya? Entonces, esta función es una función polinomial, entonces por lo tanto esto de acá es continuo. ¿Cuántas veces continuo? Entonces yo puedo determinar pues su derivada de orden superior. Bueno, entonces puedo hallar cuántas derivadas uno quisiera. Entonces acá tengo, por ejemplo, la primera derivada. ¿Quién va a ser la primera derivada? Entonces, como ya hemos visto, pues no, acá entonces esto de acá sería 8x a la séptima menos acá 4 por 7, 28 x a la sexta más acá sería 12x a la quinta menos 3 por 12, 36 x al cuadrado más 2 por 15, 30 x más 12. Eso sería entonces la primera derivada. O esto de acá simplemente escribimos la derivada de la función f de x con respecto a x. Entonces esa es la primera derivada. Segunda derivada. Vuelvo a derivar esto. Entonces vuelvo a derivar esto, entonces tendría ya acá, sigo derivando, entonces creo que no hay un problema, entonces lo derivo esto, entonces sería 8 por 7, 56 x a la 7 menos 1, ya sería la sexta, acá sería 6 por 28, entonces 6 por 8, 48, 6 por 2, 12, 16, entonces acá sería 168 a la x a la quinta, bueno, acá 5 por 12, más 60 x a la cuarta, menos 2 por 36 sería 72x, ¿no? Más acá me quedaría entonces 30, ahí está, esa es la segunda derivada. Pero esa segunda derivada, ¿cómo lo denotamos también? Bueno, así, f de x, todo con respecto a x, pero acá también es un cuadradito. Eso es entonces lo que es la segunda derivada. Si quiero determinar la tercera derivada, entonces seguimos derivando cuántas. Bueno, como están viendo, es una función continua tantas veces o n veces. Entonces ahora hallamos la tercera derivada. Ahora, ¿a qué va a ser igual? Ojo, ¿a qué va a ser igual la tercera derivada? La tercera derivada, sigo derivando entonces a esta segunda. Entonces acá sería 6 por 56, entonces acá sería 6 por 6, 36, 6 por 5, 30, más 3, entonces sería 33, x a la, voy a ir bajando acá, a la quinta, menos acá 5 por 168, entonces acá sería 5 por 8, 40, 5 por 6, 30, más 4 sería 34, va 3, entonces 5, acá sería entonces 840x a la cuarta, más 4 por 60, 120, 240, x al cubo, menos 72,
Bien, ahí está la tercera, entonces es la tercera derivada, Y bueno, y así, ¿cuántas veces uno puede ir determinando la cuarta derivada? A ver, entonces, veamos la cuarta derivada de esa función. Entonces, acá sería, ya seguimos derivando, entonces acá sería 5 por 365, entonces 5 por 6, 30, 5 por 3, 15, más 3, 18, 5 por 3, 15 y 1, entonces acá sería 1680 por x a la cuarta, menos, acá sería 4 por 0, 4 por 4, 16, 4 por 8, 32, 33 por x al cubo, más acá más 3 por 240, 720, multipliquen x al cuadrado, ¿no? Ahí está, eso sería entonces allí, eso me quedaría, y bueno, de repente podemos calcular hasta la quinta derivada o a la enésima derivada, etcétera, ya eso depende ya de cómo podemos calcular. Entonces, pueden calcular ahí la cuarta, la quinta, la sexta, etcétera. Entonces, esto podemos determinar incluso hasta la enésima derivada de esta función, ¿no? Entonces ¿quién es la quinta? Ya multipliquen allí, 4 por, entonces acá sería 4 por 0, 4 por 8, 32, 32, 4 por 6, 24 y 3, 27, 4 por 1, entonces sería acá 6000, x al cubo, menos acá igual también, se puede multiplicar, entonces puedo ir multiplicando, entonces acá sería 0, acá sería 18, 3, 9 y 1, 10, 10 va 1, entonces acá tendría esto, ¿no? X al cuadrado más 720 por 2 sería 1440 x, ¿ya? Ahí está la quinta, y bueno, así va a ser 2x a la sexta de la derivada de orden 6, 7, etcétera, hasta el enésimo. ¿Y cuál va a ser la enésima derivada de esta función? Entonces, como están viendo, ya acá veríamos 2, 3 más. Entonces, ¿cuál es la enésima derivada? Es decir, cuando lo derivamos n veces, entonces acá ya llega a cierto número, entonces creo que a partir de la octava ya todo va a ser entonces número, ¿no? 0, 0, 0, 0, constante. Bien, eso es entonces lo que es la enésima o la derivada de orden superior. Igual podemos determinar allí para esa función que es el otro. Bueno, acá por ejemplo dice, a ver, en ese caso voy a hallar también la enésima derivada de y es igual a e a la menos ax más 2, dice, ya, entonces queremos hallar, bueno, esa función es exponencial, ¿no? Entonces, primeramente, vemos que esa función siempre va a ser continua para tantas veces diferenciable, ¿no? Entonces, ¿quién es la primera derivada? La primera derivada vendría a ser entonces esto, la derivada de la función exponencial es la misma, entonces en este caso va a ser la misma, que es ax más 2, ¿no? Se entiende que acá es cualquier constante, ahí, cualquier número a, entonces esto es un número real, cualquier constante real cualquiera. Entonces acá tengo la derivada de esta función por la derivada de la base. Entonces por la derivada, acá con respecto a x de menos a x más 2. Es decir, esto de acá. ¿Y quién es la derivada de la base? En este caso sería menos
a, ¿no es cierto? Entonces acá sería menos a, de acá, queda solamente menos a, entonces acá me quedaría esto. Ya está, ahí está la primera derivada. La segunda derivada, derivo eso nuevamente, ¿ya? Entonces le derivo eso nuevamente, entonces tengo la segunda derivada. Entonces aquí voy a tener menos a, todo esto, por la derivada de la segunda, pero la derivada, no, cuando lo derivo otra vez, entonces me va a quedar acá menos a, todo esto por e a la menos a x más 2. ¿Y eso a qué es igual? Esto es igual a a cuadrado por e a la menos a x más 2. Ahí está, eso es entonces la segunda derivada. Voy a hallar la tercera derivada y así sucesivamente, entonces voy determinando cuántas derivadas bueno, podemos plantearlo, ¿no? Entonces, bueno, acá. Entonces ahora hallo la tercera derivada de esa función. Y la tercera derivada ahora sería la derivada con respecto a x de esa segunda, que es a cuadrado por e a la menos a x más 2, o lo que es lo mismo decir, entonces a cuadrado es constante, entonces devuelvo a derivar a eso y entonces esto me va a dar menos a por e a la menos a veces x más 2. ¿Ya? Entonces ya tengo ya la tercera derivada, que es de la forma menos a cubo por e a la menos a x más 2. Puedo calcular la cuarta derivada de esa función, entonces vuelvo a derivar eso, entonces nuevamente acá a menos a cubo multiplicado por la derivada de esto, pero la derivada de esto va a ser entonces, ahora nuevamente, de acá sería entonces menos a por e a la a x más 2. Todo esto entonces igual, ahora ya sería ya a la cuarta de e a la menos a x más 2. Ahí está, cuarta. Bueno, entonces ya tenemos la primera derivada, que es esta forma, menos, acá más, acá la tercera menos, acá la cuarta más, entonces va creciendo, y en forma general, entonces en forma general ya se tiene ya, pues, o puedo deducir ya lo que es la enésima derivada en base a la variación de cada uno de esos. Entonces, aquí va a ser igual ahora la enésima derivada de esa función exponencial. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Los signos van intercalados, entonces yo puedo hacer este signo a la n, ¿no? Entonces ahí menos 1 a la n, entonces para los n par va a ser positivo y para los n impar va a ser negativo. Entonces comienza con impar, ¿no? Para la primera es entonces para n igual 1 va a ser menos 1, para n igual 2 va a ser más, para n igual 3 va a ser menos, acá está, para n igual 4 par va a ser positivo, etc. Entonces ya acá lo estoy uniformizando. ¿Y cómo va la variación de a? A va llevando la potencia, va elevando, acá está a simple, a cuadrado, a cubo, a la cuarta, entonces acá sería a la n, todo esto por e a la misma cosa, entonces tengo, es decir, la enésima derivada de esa función vendría a ser entonces esa o este resultado, pero para todo n, por supuesto, en este caso, ¿para dónde estamos aplicando? Para todo n, que son los enteros positivos, ¿no? Ahí está, ¿ya?
Eso es entonces la enésima derivada. Entonces hay que especificar quién es n, la enésima derivada. Ahí está, de esta forma. ¿Para quién? Para todo n que es entero positivo, ¿ya? Entonces ahí está el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Ya, eso es entonces el resultado de esa función, es decir, la enésima derivada. Bueno, entonces, de acuerdo a la naturaleza de la función, uno puede ir derivando cuantas veces sea necesario, y ya hemos dicho pues de que para que una función sea derivable tantas veces siempre debe ser continua. Ya, en este caso el polinomio es continua y esa función exponencial es continua tantas veces, y entonces uno puede derivar, ahí está, derivar, o puede aplicar también el valor numérico, ¿no? De repente ahí me dice cuánto es aplicado a un cierto número. Ya, entonces eso es lo que es la derivada de orden superior. Bueno, acá por ejemplo, si tengo yo esta tercera, acá otro, entonces si yo tengo coseno de AX, entonces me pide por ejemplo allí, bueno, a la enésima derivada. Entonces, ¿quién va a ser la primera derivada de acá? Sí, entonces acá tengo lo siguiente, y', que va a ser igual, la derivada de coseno es menos seno, ¿no? Menos seno de AX. Todo eso por la derivada de la base, es decir, por la derivada de AX. ¿Quién es la derivada de AX? ¿Ya? Entonces, en este caso sería menos la derivada de AX. De esto es el A, ¿no? Entonces acá me quedaría menos A por seno de AX. Ya está. Ahí está, es la primera derivada. La segunda derivada viene a ser, ya ahora lo derivo otra vez. Entonces, en este caso, ya tendría ya la derivada de esto. Entonces, ahora, ¿quién es la derivada de la función seno? Ya hemos dicho, ahí están sus tablas, ya hemos dicho que es la función coseno, pero por la derivada de la base, entonces acá me resultaría ya más o menos, ¿no? Entonces acá quedaría menos A por la derivada de seno viene a ser coseno de ese AX, todo esto por la derivada de la base, es decir, aquí me va a quedar ya menos A cuadrado por coseno de AX, ¿ya? Ahí está. Seguimos, determino la tercera derivada de la función. Entonces ahora lo derivo a esto de acá, entonces me quedaría acá A menos A al cuadrado, todo esto por la derivada de coseno, pero la derivada de coseno es menos seno, entonces acá me quedaría, ya estoy creo que en el caso anterior, entonces me quedaría esto, es decir, menos A por seno de AX, y esto es igual a ¿qué? Ya, entonces acá menos con menos ya me resulta, entonces acá resulta ya positivo, que A cubo por seno de AX. ¿Ya? Ahí está la tercera, la cuarta, la quinta, y entonces aquí ahora calculamos la cuarta, por ejemplo. Entonces cuando calculamos la cuarta, entonces ahora tendría ya a este A cubo por la derivada de seno. ¿Pero quién es la derivada de seno? La derivada de seno es coseno, entonces acá sería, la derivada de esto sería entonces A veces coseno de AX, y eso es igual a la cuarta de coseno de AX. Ahí está, eso es entonces la cuarta derivada.
¿Ya? Y voy a determinar ya la quinta, de ahí deducimos ya en la conclusión. Entonces ahora, ¿a qué va a ser la quinta derivada? O sea, ya vuelvo a derivar esto por quinta vez, entonces acá tendría a la cuarta por la derivada de coseno. Pero ¿quién es la derivada de coseno? Ya hemos dicho ya, pues la derivada de coseno viene a ser esto. Es decir, esto es menos a por seno de ax. Entonces aquí ya me resulta ya menos a la quinta, todo por seno de ax. Ya está. ¿Ven? Entonces esa es la quinta. Y así sucesivamente, entonces podemos generalizar. Y por último, entonces, ¿quién es la enésima derivada? ¿Cómo va la secuencia? Bueno, entonces, de acuerdo a lo que hemos deducido, hay que deducir. Pero aquí lo que se tiene es lo siguiente. Por ejemplo, la primera derivada viene a ser esto, menos. Segunda, esto de acá, ya A va variando en forma potencial. Bueno, no hay problema. Entonces, aquí tendría ya para la enésima derivada, tendría A a la n, ¿no? Ya, pero los signos acá, ojo, menos, más, acá va a ser menos, más. Entonces, ¿cómo lo uniformizo ese signo? Entonces, ¿y cómo lo uniformizamos ahora? Este seno, coseno, alternativos, ¿no? Entonces, un poco como que ya dificulta determinar la deducción de la enésima, porque acá era fácil deducir, ¿no? La enésima derivada, lo cual allí ya no es tan simple. Entonces, en ese caso, entonces, lo que repito, voy a tener problemas con uniformizar este seno, coseno, o también los signos. Entonces, en ese caso, para la enésima derivada hay que utilizar la identidad siguiente. Ustedes saben que la función seno de x es lo mismo que decir también coseno de x más y medios, ¿no? Y entonces en forma general yo puedo utilizar esa identidad. Entonces o en todo caso, pues entonces para cualquier función acá y igual seno de x, puedo asumir también que esto va a ser igual al coseno de x más npi medios. ¿Ya? Entonces, utilizando esas identidades, entonces yo puedo uniformizar tanto al signo como para él. ¿Por qué? Porque acá va a ir neutralizando los signos. Aquí va a ser el seno de x cuando aplicamos para este ángulo. Acá voy a tener el seno, ¿no? Seno de x. Y cuando aplicamos acá para este de acá, ¿qué voy a tener? Acá voy a tener menos seno de x, ¿no? Entonces, para cada ángulo que va. Entonces, ahí voy a uniformizar, ya sea para términos de seno y coseno, pero aplicando entonces esa identidad. ¿Ya? Entonces, a ver, con eso me concluyen entonces a qué es igual ahora, entonces por lo tanto a qué es igual y a la n para eso. ¿Ya? Aquí ya tenemos ya hay a la n, bueno, pero entonces acá simplemente quedaría ¿qué cosa? O bueno, en todo caso, entonces haciendo uso de esa identidad, entonces ¿cuál sería la conclusión de esto? Entonces acá los signos me van a neutralizar esto, entonces acá quedaría a la n ya, entonces estoy diciendo acá esto podemos llevarlo a término de coseno, entonces acá quedaría coseno ¿de quién? De esto. NP medios. A ver, eso lo verifican, lo comprueban, esto es NP medios. Entonces, aquí es igual cuando n es 1. Entonces acá voy a tener esto de acá, ¿no?
el seno va a ser igual a lo mismo que decir x más pi medios para n igual 2, x más 2 pi medios, 3 pi medios, etc. Entonces al final ya tenemos lo que es la enésima derivada. Bien, esto es entonces en relación a lo que son las derivadas de orden superior. Entonces, como ven, yo puedo calcular diferentes derivadas a partir de una función, pero siempre y cuando, ojo, pero siempre y cuando que la función sea continua. Igual ahora podemos determinar qué cosa es una derivada implícita. Es decir, a cualquier función continua se puede determinar también como derivada implícita de esa función. Entonces en ese caso podemos utilizar ese término. Ahora, ¿qué cosa significa la implícita? Es decir, a toda función real cualquiera, f de x, podemos expresar de dos formas. Forma implícita, que viene a ser esto, ¿ya? Es decir, el f mayúscula de en x, y igual 0, o puedo expresar también en forma explícita. Entonces, ¿qué significa la forma implícita? La forma implícita significa que entonces que este y implícitamente está en función a x. Eso es entonces la función implícita. Y explícita ya es cuando lo despejamos esa variable. Entonces acá tengo la forma implícita. Ejemplos, por ejemplo, acá puedo escribir x cuadrado más 2xy más 4y cuadrado de repente igual 0. Esta ecuación está escrito en forma implícita. ¿Por qué implícita? Porque cada y de esto está en función a x. Esto de acá es así, esto es y de x. En ese caso entonces se llama implícita. ¿Y por qué hay que aplicar la derivada implícita? Porque aquí hay que aplicar ya la regla de la cadena, ya, para determinar. Entonces eso es entonces lo que es la función implícita, ¿no? Y cuando decimos explícita ya tengo, pues, por ejemplo, y igual f de x está ya en forma explícita. Entonces yo tengo y igual 2x al cubo menos 4x, etc. Es decir, la diferencia entre uno y otro yo creo que está claro acá. Entonces yo puedo determinar la derivada cuando una función está en esta forma sin despejar la variable y, o puedo determinar pues de esta forma como ya le hemos venido haciendo, ¿no? Aquí no tenemos ya un problema. Entonces acá yo después de determinar a qué es igual la derivada de y con respecto a x, entonces digo esto es 6x cuadrado menos 4. Eso ya hemos aprendido, eso lo estamos manejando, ahora ya incluso hasta de orden superior. Ahora entonces veamos cómo derivar cuando está en este modelo. ¿Ya? Entonces eso es lo que es la derivada implícita. Entonces dice cuando la función f de x y está en su forma implícita, entonces por la regla de la cadena, la función de este la derivada de esta f mayúscula va a ser con respecto a x, va a ser igual la derivada de f con respecto a x más la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. Entonces para el término y estoy aplicando la regla de la cadena. ¿Y eso a qué es equivalente? Esto es equivalente a esta formulita. Entonces, cuando queremos determinar
la derivada de y con respecto a x, es decir, y' o lo que es lo mismo decir f', esto va a ser igual a simplemente la derivada de esa función f con respecto a la variable independiente sobre la derivada de esa función con respecto a y. Aplico eso, entonces voy a tener la derivada, pero esto es menos, menos esto de acá, signo menos. Entonces, aplicando esa formulita podemos tener entonces ese resultado. Entonces yo puedo derivar directamente o puedo hallar la derivada implícita, como dice en este caso, de las siguientes funciones, ¿no? Entonces, eso es entonces la derivada implícita. Es decir, entonces, ¿cuándo va a funcionar la derivada implícita? Cuando tengo en esta forma, ¿ya? Eso es entonces, bueno, entonces la primera, entonces ejemplo, ahí está. Queremos hallar derivada implícita. Acá dice hallar la derivada implícita. Implícita de, en este caso, a ver, tenemos acá una primera función, f de x y o lo que es lo mismo decir, por ejemplo, 2x a la quinta y más 4y cuadrada a la cuarta menos 10x por y igual 0. Está en su forma implícita esa función, ¿ya? Entonces, como está en su forma implícita, entonces yo puedo determinar su derivada en forma implícita también. Pero si no, tendré que despejar a partir de acá quién es el y. Entonces acá voy a tener dificultad, ¿no?, para despejar. Pero sin embargo puedo calcular en forma directa. Entonces, ¿qué me dice la formulita esta? Incluso esto yo puedo determinar de dos formas, ¿ya? Entonces acá dos formas. A ver, vamos a determinar de dos formas. La primera, voy a utilizar esa formulita. Entonces yo lo que quiero es, lo que queremos es hallar quién es la derivada de y con respecto a x, es lo que quiero allí, ¿ya? Entonces para eso, ya, la primera forma es con esa formulita, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué cosa quiero? Quiero determinar entonces quién es la derivada de ese x y con respecto a x. Ya, eso. ¿Qué significa? Entonces voy a determinar la derivada con respecto a x. Entonces eso significaría, bueno, acá entonces tengo lo siguiente. Sería x 2 por 5, 10 veces x a la cuarta. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, con respecto a x, entonces acá tendría menos 10 veces y. Eso por un lado, entonces tengo, y estoy acá, solamente estoy derivando, ojo, con respecto a x, entonces el otro se mantiene constante. Y el otro, por otro lado, ya voy a determinar la derivada de esa función x y con respecto a la otra variable y. Y cuando lo derivamos con respecto a y, esto va a ser entonces, acá ya con respecto a y, 4 por 4 sería 16 y cubo, menos, ahora estoy derivando con respecto a y, entonces acá me quedaría menos 10x. ¿Y quién va a ser entonces la derivada implícita? Entonces, por lo tanto, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos
la derivada de f con respecto a la variable x, todo sobre la derivada de f con respecto a y. Lo reemplazamos eso y tenemos ahí, entonces esto va a ser menos, ya la derivada de con respecto a x, que viene a ser esto, lo reemplazo, 10x a la cuarta menos 10y, todo sobre, en este caso, ahora que es con respecto a y, que viene a ser esto, entonces quedaría 16 y cubo menos 10x. Esto es entonces la derivada implícita, ¿ya? La derivada implícita, ahí está. Entonces, por lo tanto, acá, por lo tanto, la derivada de y con respecto a x en forma implícita viene a ser simplemente menos el 10x a la cuarta menos 10 y todo sobre 16y cubo menos 10 veces x. Es decir, la derivada también, en este caso, entonces, como resultado me está dando en términos de x y y. Esa es la derivada implícita. ¿Ya? Pero eso decía a través de dos formas. Entonces, el primer método estoy aplicando simplemente esa formulita. ¿Ya? Ya, eso puede ser entonces. Otra forma, o segunda forma, si gusta una segunda forma, podría ser entonces cuando yo lo voy a aplicar directamente. ¿Ya? Entonces tengo acá la función, ya, ojo, acá tengo entonces 2x a la quinta más 4y a la cuarta menos 10 veces x y igual 0. ¿Ya? Eso es la función f mayor o f de x. Esto es el f de x implícitamente, está mezclado. Ya, eso lo voy a derivar ahora implícitamente. Entonces ahora, aquí, entonces aplicando esto, hemos determinado. Ahora acá voy a determinar similar, pero ya aplicando directamente. Aquí voy a derivar en forma directa, acá. Entonces la derivada de esto va a ser igual, ya si se quiere, la derivada con respecto a x, de todo esto, x a la quinta más 4y a la cuarta menos 10 veces x y esto de acá es 0. Entonces, la derivada de 0 va a ser 0, ¿no? No hay problema. Entonces, ya, ahora lo derivo, ojo, entonces lo derivo directamente. Entonces acá, con respecto a x, no hay problema. Acá, entonces tendría 2 por 5, 10x a la cuarta, más acá 4 veces la derivada de esto, la derivada con respecto a x de, vuelvo a escribir, de y a la cuarta menos 10 veces la derivada con respecto a x de x por y, todo esto entonces debe ser igual a 0. Y acá, perdón. Bien. Entonces acá, cuando tengo los variables x no hay problema. Esto es entonces 10x a la cuarta más 4 veces. Ahora aquí tengo y a la cuarta, pero acá lo que estoy derivando es con respecto a x. Entonces como y está en términos de x, entonces yo acá voy a derivar con respecto a x. Entonces voy a derivar primeramente con respecto a y luego por la derivada de y con respecto a x. ¿Eso qué significa? Entonces esto de acá lo derivo con respecto a y, entonces acá sería 4 veces y cubo. Pero por la derivada de y con respecto a x. Entonces cada vez que derivamos con respecto a y,
acá debo poner la derivada de y con respecto a x. ¿Ya? Entonces la derivada de esto sería todo esto de acá. Menos, ahora 10 veces, la derivada con respecto a x, pero acá esto es xy. Es la derivada del producto, entonces yo aplico la derivada del producto. Ya, entonces digo, ya, acá voy a derivar con respecto a x, entonces tendría aquí la derivada y por la derivada de x, pero la derivada de x es 1, más, ahora voy a derivar con respecto a y, entonces acá quedaría x por la derivada de y que es 1. Pero cada vez que derivamos la variable y, siempre debo poner la derivada de y con respecto a x. ¿Ya? Todo esto de acá esto debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo entonces 10x a la cuarta más 16y cubo. Esto de acá, para simplificar más, pongo como y' menos, acá me quedaría todo esto de acá multiplicando, entonces me queda menos 10y menos, acá también sería menos x, no, 10x por ese y', que es esto, ¿no? Y', todo esto igual a 0. Ya. Ya tengo la derivada, ya lo derivamos, entonces porque de una vez que se tenga aquí, lo único que nos faltaría es despejar la variable y'. Entonces yo agrupo los y, entonces me quedaría acá 16y cubo, con esto voy a asociar, menos 10x, todo esto, estoy factorizando esto con esto, entonces me quedaría y' y el resto lo pasamos al otro lado, entonces acá me va a quedar 10y, que es término intervenido, con este otro menos 10x a la cuarta, ¿no? 10x a la cuarta. Bien. Y por último, entonces, cuando despejamos, tengo que y' o la derivada de y con respecto a x, esto va a ser igual, por supuesto, esto de acá, y menos 10x a la cuarta, todo sobre 16y cubo menos 10x. ¿Ya? Ahí está, eso es la derivada. Y viendo aquí, comparando, debe tener el mismo resultado. Esto de acá es lo mismo que decir esto. Por supuesto, debe ser igual. Sino que acá, este menos ya lo multiplicó acá. Ahorita lo multiplicamos esto por el signo menos. Tengo esto invertido. En la parte baja tengo exactamente igual. Es decir, entonces, esto es entonces el segundo método. Ya, entonces yo puedo calcular a través de esa fórmula, o aquí, como en este caso, yo puedo calcular también simplemente aplicando en forma directa. Cuando tenemos ese de una variable, en ese caso, como ven, esto de acá es mucho más simple aplicar directamente, pero en el otro caso, cuando ya las variables, vamos a ver como en matemáticas siguientes, cuando ya las funciones tienen 2, 3, 4 variables, entonces ya la situación cambia. Eso es entonces lo que es la derivada implícita. Ya, entonces acá, ojo, estoy determinando de dos formas. Esta es una primera forma, que bueno, ya aplico la fórmula, y esto es una segunda, si se quiere, es una segunda forma, o segunda forma, donde he aplicado directamente la derivada, lo he derivado, y cada vez que encuentro la derivada, o cada vez que aplico la derivada de y, debo ponerle y', y luego lo despejamos
SY', y ahí está la derivada implícita de una función cualquiera, cualquiera. Eso es entonces la derivada implícita. Ya, eso es entonces lo que es la derivada implícita de una función. Ya, ahora tenemos, por ejemplo, aquí otra, no sé si es, ya acá incluso tengo el segundo ejemplo, 5x al cubo por y más 8x cuadrado, y cuadrado más 4x por y cubo igual 0. ¿No? Tengo otra función allí. A ver si, entonces ahora aquí pueden calcular, ya sea formulado o por los dos. Pueden calcular ustedes por los dos métodos, cualquiera, pero yo puedo hacer de forma directa. Entonces acá tenemos 5 por la derivada con respecto a x de ese producto, más 8 veces la derivada con respecto a x de x cuadrado por y, x cuadrado acá, ¿no? Ya, y cuadrado también producto, más 4 veces la derivada con respecto a x de x cuadrado y y cubo, todo esto. Bueno, la derivada de 0 que va a ser 0. ¿Ven? Entonces, allí tengo derivadas de productos. Entonces, acá, aunque aplico el producto, ya, entonces, aplicando esta la primera, ojo, primero aplico la derivada del producto. Entonces, voy a tener acá la derivada del primero por el segundo, es decir, 3x cuadrado por y más, ahora este x cubo por la derivada del segundo. La derivada del segundo es, bueno, en este caso la derivada de y sería 1, pero como estoy aplicando la derivada, entonces acá considero ese y prima, ¿ya? Más, ojo, acá lo mismo, acá entonces también la derivada del producto, entonces aplico la derivada de la primera por la segunda, entonces acá sería 2x por y cuadrado, más ahora primera por la derivada de la segunda, es decir, la derivada de esto sería 2 veces y, pero como estoy derivando y como está y en función a x, entonces acá aplico y prima. Ya está, ese es el segundo bloque. Me voy entonces ahora más ahora me voy más acá, lo mismo sería 4 veces, acá también la derivada del producto, entonces la derivada del primero 2x por y cubo más ahora x cuadrado por la derivada de la segunda, es decir, por la derivada de y cubo, entonces acá sería y 3 veces y cuadrado, pero como lo estoy derivando allí y, entonces acá debe tener este y prima. Y eso igual a 0. Y ya está. Y ahí hemos derivado en forma directa allí. Y ahora lo único que entonces nos va a agrupar o clasificar dónde, cómo es el y prima y quién es al final ese y prima. Entonces acá esto sería igual 5 por 3, 15x cuadrado por y más 5x cubo y prima más, acá quedaría 8 por 2, 16x y cuadrado
más acá, o 16 también, acá esto con esto, entonces quedaría acá 16x cuadrado y por y prima, más aquí me va a quedar 4 por 2, sería 8x y cubo, más acá, esto de acá era así, ¿no? Entonces acá me quedaría 4 por 3, 12, acá 4 por 3, 12, por x cuadrado, por y cuadrado, por y prima, igual 0. Ahí está, ya, ahí está todo lo que es. Entonces ahora lo que me queda es entonces simplemente agrupar por un lado los y primas, es decir, acá está. Ya esto de acá lo puedo asociar, entonces acá tendría, entonces esto de acá va a implicar, factorizando y prima, entonces acá tengo 5x cubo más 16x cuadrado y más 12x cuadrado y cuadrado, todo esto multiplicado por y prima, y el resto lo pasamos al segundo miembro. Entonces, ¿qué cosa me está quedando? Me está quedando esto, entonces sería menos 15x al cuadrado por y menos esto de acá, 16x y cuadrado y menos 8x y cubo. Entonces, ¿de dónde me resulta? Pues de que efectivamente este y', o lo que es lo mismo decir la derivada de y con respecto a x, va a ser simplemente igual. Entonces acá, esto de acá paso, entonces acá me quedaría menos, si se quiere, 15x cuadrado y más 16x y cuadrado más 8x y cubo, todo esto dividido entre todo esto de acá. Entonces acá me queda 5x al cubo más 16x cuadrado y más 12x cuadrado y cuadrado. Ahí está. Esto es entonces la derivada implícita. Esto es entonces la derivada implícita. ¿De quién? De esa función que hemos determinado. Esto es el f de x y ¿no? Eso es lo que queríamos determinar. Bien, entonces implícitamente he determinado y ahí está su derivada. Entonces yo puedo aplicar, de repente me dice, hallar la derivada implícita en el punto 2,1. ¿Qué significa eso? Significa que x vale 2 y y vale 1, entonces yo puedo determinar también el valor numérico de esa derivada implícita. Ya, eso es entonces lo que es la derivada implícita. Ahora aquí aplicado, repito, en forma directa. Entonces yo puedo calcular también la primera derivada, o de repente requiero la segunda derivada, tercera, etc. También puedo aplicar. Y finalmente, o puedo aplicar también esta forma, ¿ya? Entonces cualquiera de los dos son funcionales, ¿ya? Eso es la derivada implícita de la función en ese caso. Bueno, al final acá tenemos uno más, a ver, vamos a determinar ya, bueno, entonces, a ver, un ejemplo más. Entonces, eso es la derivada implícita. Entonces, vuelvo a mencionar, una función podemos representar en forma implícita o en forma explícita. Ahí están sus formas, ¿ya?
Entonces, cuando está en forma implícita, yo puedo también calcular la derivada de esa función. Y entonces decimos, hay que hallar la derivada implícita. ¿Ya cómo determino? Aplicando esta regla de la cadena, o lo que es lo mismo decir esto de acá. ¿Ya? Pero sin embargo, acá yo estoy demostrando de que yo puedo aplicar esto, o puedo calcular también en forma directa. Entonces, finalmente, para terminar ya, vamos a calcular la derivada de esto. Entonces me dice, hallar la derivada implícita de 2xy igual al arco tangente de x todo sobre y. Ahí está. Entonces, eso está escrito en forma implícita. Entonces, voy a determinar quién es la derivada de eso. Entonces, en este caso, simplemente esto sería 2 veces la derivada con respecto a x de x y y. Todo esto por la derivada con respecto a x de este arco tangente de x todo sobre y. Implícita, ¿por qué? Porque y está en función a x, la variable independiente. Bien, entonces quiero determinar la derivada implícita de esa curva o de esa función. Entonces vamos a determinar a qué es igual esto. ¿Bien? Entonces aquí derivando tendríamos ya 2 veces. Entonces acá, ojo, lo mismo. Entonces producto, entonces lo derivo como la derivada de ese producto. Ojo, mucho ojo. Entonces acá vamos a aplicar entonces la derivada de la primera variable, es decir, la derivada de x, que viene a ser 1 por y, más ahora x por la derivada de y. La derivada de y es 1, pero como estoy aplicando la derivada para y, ahí debo considerar entonces su derivada de y con respecto a x. Entonces ahí está. Entonces esto quedaría ese 2 multiplicado por todo eso de allí. Igual. Ahora aquí, ¿quién es la función principal? La función principal es arco tangente. ¿Y a qué es igual la derivada de arco tangente? La derivada de arco tangente es, ya hemos dicho, la derivada de arco tangente, ahí está en su fórmula, arco tangente de x, esto es entonces 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿cierto? Entonces aplico eso, aplicando entonces quedaría esto, 1 sobre 1 más el ángulo al cuadrado, es en este caso x todo sobre y, todo esto al cuadrado. Pero como esto está compuesto, entonces tendría que decir la derivada con respecto a x de ese ángulo, es decir, por la derivada de ese x sobre y. ¿Ya? Ya, entonces, resumiendo, esto es entonces 2 veces y más 2 veces x y prima igual. Ahora aquí puedo hacer las transformaciones o bueno, en este caso entonces, acá me va quedando 2y más 2xy prima, esto va a ser igual, entonces acá tendría 1 sobre, a ver, acá me queda entonces 1 más x cuadrado sobre y cuadrado, todo esto multiplicado por, ahora, ¿quién es la derivada de esto? Como y está en función a x, entonces tendría que ser la derivada del cociente. Entonces, la derivada del cociente, entonces acá va a ser, derivo este cociente, entonces acá voy a tener y cuadrado. Entonces ahora este y
por la derivada del numerador, que viene a ser 1, la derivada de x, menos ahora x por la derivada de y, o del denominador. Entonces la derivada de y es 1, pero esto hay que multiplicarle por su, ¿ya? Entonces queda en esa forma. Ya, entonces resumiendo o transformando, esto entonces va a ser igual. Esto de acá, entonces este 2y más 2 veces xy' va a ser igual. Ahora acá, esto sería entonces 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, esto de acá dándole como un denominador, todo sobre y cuadrado, ya eso está así. Acá todo esto de acá va a ser y menos x y', todo sobre y cuadrado. Bien, ya, entonces simplificando, este y sube arriba, entonces tendría y cuadrado, todo sobre x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por y menos x y', todo sobre y cuadrado. Ya, entonces, bueno, y ahora esto es entonces 2 veces. Bueno, pero aquí se simplifica, ¿no? Esto con esto se va y ya, entonces tengo, o esto de acá es igual entonces a y menos y, no, x por y', todo sobre x cuadrado más y cuadrado. Y eso igualando, entonces ahora ya, ahí está la derivada, entonces ya lo derivamos, ¿no? Ya he aplicado la derivada de arco tangente, ¿no? La derivada de arco tangente, todo por la derivada de su cociente, de su ángulo, ¿no? Entonces tengo esto, ya. Entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando entonces acá. Bueno, entonces acá me queda 2 veces y más 2xy'. Esto va a ser igual a esto de acá, ¿no? Y menos xy', todo sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, como ya lo tenemos la derivada, entonces lo único que nos quedaría es entonces despejar las y'. Y si despejamos, entonces queda esto de acá, va a ser igual, o es lo mismo que decir también, este 2 por y multiplicado por x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Más 2 por x por y' por x cuadrado más y cuadrado igual a y por 1 y menos x por y'. ¿Qué cosa quiero despejar? Quiero despejar entonces la variable y'. Entonces agrupo esto con esto de acá. Entonces acá me quedaría entonces por lo tanto 2 veces x por x cuadrado más y cuadrado, factorizo acá y entonces esto paso al primer miembro, entonces sería más x por, entonces todo esto de acá por y', ya, ahí está, esto con esto de acá, y eso va a ser igual, ahora el resto paso al segundo miembro, entonces acá tengo y menos esto de acá, menos 2 veces y por x cuadrado más y cuadrado. Y bueno, ya está. Entonces por último tenemos el y', que es lo mismo decir y con respecto a x. Esto de acá es entonces todo esto de acá sobre esto. Entonces me quedaría y menos 2 veces y por x cuadrado más y cuadrado, todo sobre todo esto de acá. Sería 2 veces x por x cuadrado más y cuadrado.
más x. Ahí está. Esto sería entonces la derivada implícita. ¿Ve? Entonces, ¿quién es la derivada implícita de esta función? O lo mismo decir esto. Entonces, la derivada implícita viene a ser todo esto de aquí. Todo esto de acá. Y entonces podemos determinar, pues así, la derivada ya sea para la función arco tangente, logaritmo, cualquier otra función que nos permite terminar. Es decir, entonces, cuando aplicamos la derivada implícita, cuando está escrito en esta forma, repito, mezclado. Entonces, cuando tengo, por ejemplo, como en este caso, está combinado, en ese caso, entonces aplicamos la derivada implícita. Ahí está, es lo que hemos hecho aquí. Pues eso. Y esa derivada puedo calcular de dos formas, aplicando ya sea esta regla de la cadena, que es lo mismo decir a esta formulita, o puedo aplicar la derivada así como lo estoy haciendo en forma directa. En ese caso, si hago en forma directa, lo que hacemos es simplemente despejar y'. Pero cuando hacemos también forma directa, entonces, ¿qué significa derivar implícitamente? Entonces, en conclusión, cada vez que la deriva con respecto a y, debo considerar y'. ¿Ya? Eso es lo que hemos hecho aquí. ¿Ya? Entonces, lo que he hecho es derivar esto. Como y está en función a x, entonces esto lo he derivado en la forma de un producto. Entonces, lo derivo a ese producto, dos veces, entonces la derivada de x por la derivada de x, que es 1 por y, más ahora x por la derivada de la segunda, que viene a ser esto de acá, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Y acá ya la función principal, primero es el arco tangente, ¿no? Entonces, lo derivo con respecto a ese arco tangente, entonces tengo esto, 1 sobre 1 más la variable al cuadrado, o el ángulo al cuadrado, es lo que hemos hecho acá, todo eso por la derivada de la base. ¿Pero quién es la base? La base es esto, entonces por eso estoy aplicando la derivada de la base, eso. Entonces eso es esto, igual. Pues acá lo único que hago es, introducir esa potencia cuadrada, y lo que acá hemos hecho es la derivada de este cociente. ¿Pero qué es la derivada de ese cociente? Es esto, la derivada del cociente. Entonces acá sería cuadrada del denominador, el denominador por la derivada del numerador, que es x, menos x por la derivada del denominador, sería 1 por y', ya, entonces ahí está. Eso es lo que, entonces ahora lo que hacemos es simplemente hacer las transformaciones algebraicas o en simplificar, entonces llego a esta otra expresión. Y a partir de ahí lo único que hemos hecho es hacer las operaciones y buscar o asociar a que este y' se factorice, se agrupe, qué sé yo. Entonces lo que hemos hecho es justamente eso. Entonces lo agrupo esto con esto, multiplicando del denominador, y hacemos que eso sea igual a esto, despejar, ¿no? Entonces derivo y despejo la variable y'. Eso es todo. Entonces ahora estamos viendo lo que es la derivada de orden superior y lo que son las derivadas implícitas. Entonces con eso ya
estamos ya avanzando las formas de cómo se derivan las funciones. En el otro ya habíamos visto cómo se hace o cuáles son las diferentes reglas. Bien, jóvenes, entonces yo creo que hasta aquí nuestra clase.